Jóvenes, buenos días. En esta clase vamos a tratar el tema de curva de calentamiento de una sustancia. Vamos a entender o vamos a tratar de explicarlo suficientemente bien para que se entienda qué es la curva de calentamiento de una sustancia, ¿no? La curva de calentamiento, como ustedes pueden apreciar, nos muestra cómo va aumentando la temperatura de una determinada sustancia a medida que le vamos dando calor a través, no puede ser de una fuente de calor, puede ser un mechero, puede ser un horno, etc. Entonces, cuando a una sustancia determinada le damos calor, esta sustancia pues va a aumentar su temperatura y como puedes darte cuenta, aquí hay ciertas características que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, se forman dos mesetas. Vamos a tratar de explicar qué cosa es lo que está pasando, ¿no? Este es un problema, ¿no? Este ejemplo es un problema del examen de admisión de la agraria año 2018. Nos daban esta curva de calentamiento, ¿no?, de una determinada sustancia y nos preguntaban por los calores latentes específicos de fusión y vaporización. Mira, a ver, ¿qué nos está diciendo esta gráfica? Que tenemos una sustancia a menos 40 grados centígrados. La vamos calentando y a medida que la vamos calentando, lógicamente su temperatura va subiendo. De menos 40 sube hasta menos 20 y en menos 20 se forma una meseta. O sea, por un lapso vamos a tener una temperatura constante. A los menos 20 grados centígrados se da esta meseta. ¿Qué está sucediendo en esta parte? Está sucediendo lo que se llama el cambio de estado físico de sólido a líquido. Es decir, aquí la sustancia se encontraba en estado sólido. A medida que le hemos estado dando calor, su temperatura va aumentando hasta que llega a un punto en el cual su estado de sólido va a comenzar a pasar a líquido. O sea, se llega a lo que se conoce como la fusión. Estamos pasando dicha sustancia, como ya se ha dicho, del estado sólido al estado líquido. Y por eso es que se forma esta meseta, porque mientras la sustancia en su totalidad no cambie de estado, pues la temperatura se va a mantener constante. Luego, una vez que esta sustancia ha pasado del estado sólido al estado líquido, vamos a seguir dándole calorías y su temperatura también a subir. Va a comenzar a subir, esta parte pertenece al estado líquido, esto al estado sólido, esto al estado líquido. Comienza a subir su temperatura hasta llegamos a este punto, llegamos a los 180 grados centígrados. Y en este punto también empieza a subir un cambio de estado físico. Ahora ya no de sólido a líquido, lógicamente, sino de líquido a vapor. Entonces aquí en esta meseta se está produciendo la vaporización. La vaporización. Luego, una vez que toda la sustancia se ha transformado de líquido a gas, le seguimos dando calor y esta curva va a continuar creciendo porque su temperatura va a seguir aumentando. Entonces, eso es la curva de calentamiento. Esa es la información que nos da esta curva de calentamiento. Ya saben de lo que se trata, ¿no? Se va calentando la sustancia, va aumentando su temperatura y se van a formar dos mesetas. En esta primera meseta se da el cambio de estado de sólido a líquido y en esta segunda meseta se da el cambio de estado de líquido a gas. Ahora, vayamos a la pregunta. Nos dicen determinar los calores latentes específicos de fusión y vaporización, ¿no? Y esta pregunta abunda en el detalle y dice que la respuesta debe ser dada en caloría por gramo. A ver,
Los calores latentes específicos vienen a ser la cantidad de calor necesaria para que una sustancia determinada cambie de estado físico, en este caso de fusión, es decir, de sólido a líquido. Entonces la primera pregunta sería calcular la cantidad de calor necesaria para que cambie su estado físico de sólido a líquido. Es decir, nos están pidiendo el calor latente de fusión, es eso, ¿no? El calor latente de fusión se ilustra de esta manera, LF, calor latente de fusión, y esto viene a ser la cantidad de calor necesaria para que cambie de sólido a líquido. Leamos la figura, porque en la figura se encuentran todos los datos. ¿Cuál ha sido la cantidad de calor necesaria para que cambie de sólido a líquido? Observemos la figura. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la cantidad de calor necesaria? ¿Ah? Aquí, ¿cuál será la cantidad de calor necesaria? Observa. Cuando llegamos a las 40 calorías empezó a fundirse dicha sustancia, es decir, a pasar de sólido a líquido, y cuando llegó a 100 calorías terminó de fundirse, es decir, terminó de hacer su cambio de estado. Entonces la cantidad de calor será de 100 menos 40. Esa será la cantidad de calor que hemos tenido que dar para dicho cambio de estado. Estos serían calorías. Los gramos, ¿cómo los obtenemos? Esta cantidad de calor que se ha dado es para 10 gramos de masa. Entonces aquí tengo que dividir entre 10. Entonces esto vendría a ser las calorías y lo de abajo representan los gramos. Entonces aquí, esta es una simple operación, 100 menos 40, 60 sobre 10, y la respuesta sería 6 calorías gramo. Y así es como se halla el calor latente de fusión, es decir, nos centramos en esta parte de la gráfica. Ahora, si nos piden el calor latente específico de vaporización, ¿dónde nos vamos a fijar? Lógicamente aquí, en esta segunda meseta. Entonces el calor latente de vaporización. Entonces el calor latente de vaporización, también para determinarlo, tenemos que fijarnos exclusivamente en la gráfica. ¿Qué nos dice la gráfica? Que cuando llegamos a las 250 calorías, esta sustancia empieza a cambiar de estado físico, de líquido a gas. Y cuando llega a las 400 calorías, ya se culminó este proceso de cambio de estado. Entonces, la cantidad de calor que se ha dado para que se produzca en su totalidad la vaporización será 400 menos 250. ¿No es cierto? Esa es la información que nos da la gráfica. Y esto serían las calorías que hemos dado. Pero es ¿entre cuánto tenemos que dividirlo? Entre 10. ¿Por qué? Porque 10 es la masa de dicha sustancia que estamos tratando. Esto es para que nos salga la respuesta en caloría por gramo. Ahora, simplemente hacemos una operación sencillísima, ¿no?, de resta y división, y la respuesta sería 15 calorías por gramo. Entonces, el calor de fusión sería 6 calorías por gramo, y el calor latente de fusión 6 calorías por gramo, y el calor latente de vaporización sería 15 calorías por gramo para esta sustancia cuya masa era de 10 gramos. Entonces aquí el objetivo ha sido que te des cuenta de la información que nos da una curva de calentamiento. Además que la curva de calentamiento siempre va a tener esta presentación, esas dos mesetas, ¿no? Y claro, de aquí, de acuerdo ya pues a los diversos tipos de problemas, las preguntas lógicamente pueden variar,
pero el fundamento lo acabamos de tratar al resolver esta pregunta. Eso es todo, jóvenes.